En este video vamos a hablar del método de variación de parámetros, que es un método que se emplea para encontrar soluciones particulares de ecuaciones no homogéneas. Ya sabemos que si tenemos una solución particular de una ecuación no homogénea y todas las soluciones de la ecuación homogénea asociada, entonces tenemos también todas las soluciones de la ecuación no homogénea, porque se pueden obtener sumándole a esa solución particular que tenemos de esa ecuación no homogénea cada una de las soluciones de la ecuación homogénea asociada. Entonces lo que nos haría falta es encontrar métodos para determinar soluciones particulares de ecuaciones no homogéneas. Afortunadamente existe una manera sistemática de encontrar soluciones particulares de ecuaciones no homogéneas, pero siempre y cuando se conozca un conjunto fundamental de soluciones para la ecuación homogénea asociada. Es decir, si contamos con un conjunto fundamental de soluciones para la ecuación homogénea asociada a una ecuación no homogénea, podemos a la fija encontrar una solución particular de esa ecuación no homogénea. ¿En qué consiste el método? Ese es el llamado método de variación de parámetros. Entonces tenemos una ecuación no homogénea. G de t es una función que no es la función constante cero. Y conocemos un conjunto fundamental de soluciones para la ecuación homogénea asociada a esta ecuación no homogénea. Es decir, tenemos dos soluciones linealmente independientes de esta ecuación homogénea. Sabemos que si formamos cualquier combinación lineal de x1 y x2, o sea, si yo aquí tengo una constante c1 más aquí una constante c2, estas funciones otra vez serían soluciones de esta ecuación homogénea. Y yo quiero soluciones de esta ecuación no homogénea. Una idea que surge es decir, reemplacemos estas constantes por funciones. Es decir, hagamos variar esas constantes. De allí el nombre del método de variación de parámetros. Entonces, en lugar de escribir aquí una constante C1 y aquí una constante C2, yo voy a tomar una función P de t y aquí una función Q de t. Y quisiéramos saber qué condiciones tienen que cumplir P y Q para que esta función sea solución de esta ecuación no homogénea. Ya sabemos, por ejemplo, que si P y Q son constantes, pues esa función no es solución de la ecuación no homogénea, porque sería soluciones de la ecuación homogénea. ¿Qué clase de funciones P y Q hacen que esta función sea solución de esta ecuación no homogénea? ¿Cómo hacemos para determinar esas condiciones sobre P y sobre Q? Pues simplemente tomo esta función x, la derivo dos veces y la reemplazo en esta ecuación y veo a ver cómo tienen que ser P, las funciones P y Q para que esta función escrita de esta manera resulte siendo solución de la ecuación no homogénea dada. Entonces vamos a hacer ese proceso. Entonces tengo esta función x, recuerden que era p por x1 más q por x2. Para abreviar un poquito de espacio y de tiempo, pues voy a omitir escribir la variable independiente t. Entonces x sería simplemente p por x1 más q por x2. Como x1 y x2 son las conocidas p y q las incógnitas, más bien voy a escribir entonces x igual a x1 por p más x2 por q. Y tengo que hallar x' y x segunda y reemplazar en la ecuación no homogénea. X' es regla del producto, ¿cierto? Derivada de la primera por la segunda más la primera, o sea, más x1 por la derivada de la segunda, más x2' por q, más x2 por q'. Esa sería x'. Ahora necesitamos x segunda. Esa expresión ya está dando bastante larga, ¿cierto? 4 términos. X segunda va a tener entonces 8 términos. Cuando reemplacemos en la ecuación x segunda más ax' más bx igual a g de t,
eso va a ser un larguero un poco complicado. Podemos pensar en ahorrar un poco de trabajo y en hacer más eficiente tal vez el proceso. Si notamos que en realidad P y Q allí tienen demasiada libertad, es decir, yo cualquier función la puedo escribir de muchas maneras en la forma x1 por p más x2 por q, porque de hecho yo puedo escribir cualquier función x simplemente como x1 por p, y también la puedo escribir simplemente como x2 por q, o sea, puedo tomar p igual a 0 o puedo tomar q igual a 0, puedo jugar mucho con esas funciones p y q y escribir de muchas maneras diferentes a la misma función x. Tal vez si restringo un poco esas funciones p y q, logre obtener expresiones más sencillas que me permitan finalmente determinar funciones p y q que hagan que esta función x sea solución de la ecuación no homogénea. ¿De qué manera voy a restringir las posibilidades? Entonces yo voy a hacer que los términos, aquí algunos términos se me cancelen, imponiendo una condición extra. La condición extra es, digamos, una condición un poco caprichosa, un poco arbitraria si lo quieren, pero que me va a facilitar la vida. Que voy a imponer sobre las funciones p y q es que x1 por p' más x2 por q' de igual a 0. O sea, no voy a buscar cualquier p y cualquier q que hagan que esto sea solución. Voy a restringir mi búsqueda a las funciones p y q que hagan que x1 por p' más x2 por q' sea igual a 0. Pero eso quiere decir entonces que este término, x1 por p' más x2 por q' suman 0 y por lo tanto x' con esta condición queda reducida a esta expresión x1' por p más x2' por q. Y ahora sí sacamos la segunda derivada de x. Entonces tendríamos, si esta es x', x segunda es entonces, otra vez regla del producto, derivada de la primera por la segunda más la primera por derivada de la segunda más derivada de la primera por la segunda más la primera por derivada de la segunda. Y ahora sí sustituimos en la ecuación no homogénea. Recuerden, la ecuación no homogénea era esta, ¿cierto? X segunda más a en t x' más b de t x igual a g de t. Entonces sustituimos allí en esa ecuación, quedaría entonces x1 segunda por p más x1' por p' más x2 segunda por q más x2' por q', eso es x segunda, más a en t que multiplica a x', aquí tenemos x', es x1' por p más x2' por q, más finalmente el coeficiente b que multiplica a la función x, que es x1p más x2q. Igual a g de t.
Recuerden, estamos tratando de ver bajo qué condiciones sobre P y Q esta función es solución de esta ecuación. Entonces tratemos de simplificar un poco esta expresión que tenemos allí. Por ejemplo, puedo reunir, reunir los términos que contienen al factor P y factorizar P. Eso serían este término, cuando multiplico A por este primer término y cuando multiplico B por este primer término. De allí puedo sacar factor común P, me quedaría entonces x1 segunda más A de t por x1' más b de t por x1 multiplicado por el factor p. Ahora podemos tomar los términos que contienen a q. Serían este que obtengo cuando multiplico aquí y este que obtengo cuando multiplico acá. De allí puedo sacar factor común q. Entonces me quedaría x2 segunda más a de t por x2' más b de t por x2 que multiplica el factor q. Y finalmente los términos que no contienen ni a p y a q, solamente tenemos estos dos, ¿cierto? Este término, x1' por p' y este término, x2' por q'. Entonces eso es x1' p' más x2' q' igual a g de t. La buena suerte allí es que esta expresión que me aparece acá, algunos ya lo habrán notado, pues es simplemente el operador L asociado a esa ecuación no homogénea evaluada en la función x1. Pero recuerden que x1 era una solución de la ecuación homogénea asociada a esta ecuación. Por lo tanto, L de x1 es 0. Esto es la función constante 0. Y aquí pasa algo parecido. x2 era una solución de la ecuación homogénea asociada a aquella ecuación no homogénea. Por lo tanto, el operador L aplicado a la función x2 me da la función constante 0. Esto es la función constante 0. Entonces, tanto esta como esta son las funciones constante 0. Entonces tendría 0 por la función p más 0 por la función q, pues es la función 0. Mi ecuación se reduce a x1' por p' más x2' por q' igual a g de t. En conclusión, si p y q son funciones que satisfacen esta condición extra, la condición adicional que deben cumplir para que esta función x sea solución de esta ecuación no homogénea es que se satisfaga esta ecuación. x1' por p' más x2' por q' igual a g de t. Resumiendo entonces, si yo logro encontrar funciones p y q que cumplan estas dos condiciones, x1 por p' más x2 por q' sea 0 y x1' por p' más x2' por q' sea la función g de t, entonces estoy hecha. Tengo una solución particular para la ecuación no homogénea, ¿cierto? Estas eran las dos condicioncitas que me dan resultado de aquí. x1 por p' más x2 por q' igual a 0 y x1' por p' más x2' por q' igual a g de t. Si yo logro encontrar tales funciones,
tendré una solución particular para la ecuación no homogénea. Resulta que se puede garantizar que en efecto existen funciones P y Q que satisfacen estas dos condiciones. Fíjense que esto lo puedo ver como un sistema lineal de ecuaciones en las variables P' y Q'. X1 y X2 son conocidas. Entonces yo puedo escribir este sistema matricialmente. Tendría, aquí tengo X1, tenemos X1 en T, X2 en T, aquí X1' en T, aquí X2' en T, multiplica a las funciones incógnitas P' y Q' igual a términos independientes 0 g de t. Es un sistema lineal de ecuaciones en las variables P' y Q'. Pero noten que la matriz de coeficientes es una matriz tal que su determinante es justamente lo que llamamos el determinante wronskiano de las funciones x1 y x2. Y como x1 y x2 forman un conjunto fundamental de soluciones para la ecuación homogénea asociada, el determinante wronskiano de ese par de funciones es diferente de 0 en cada punto t. Por lo tanto, yo para cada valor de t, en el intervalo j, donde las funciones x1 y x2 forman un conjunto fundamental de soluciones, podré despejar los valores de P' y Q'. Y una vez tenga los valores de P' y Q', entonces tengo las funciones P' de t, Q' de t, puedo integrar para obtener las funciones P de t y Q de t. O sea, resolviendo este sistemita en forma matricial escrito de esta manera o en forma de ecuaciones como lo tengo arriba, resolviendo este sistemita tendré P' y Q', teniendo P' y Q' tendré P y Q. De hecho, puedo dar unas fórmulas, digamos, de cómo son las soluciones de este sistema. No es difícil resolverlo, digamos, en general. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo resuelve un sistema lineal de ecuaciones? Lo que uno trata es de eliminar una de las variables en una de las ecuaciones para poder despejar la otra. Entonces, por ejemplo, aquí si yo quiero librarme de Q', podría multiplicar la primera de las ecuaciones por x2' y la segunda la puedo multiplicar por x2, ¿cierto? De manera tal que al restar las ecuaciones se cancela el término en Q'. Entonces si hacemos eso me quedaría x1 por x2' menos x1' por x2 que multiplica a P', recuerden que estoy restando las ecuaciones, aquí me quedaría 0 menos x2 por g de t, me queda menos x2 por g de t y tendría entonces P' de t igual a menos x2 por g de t. Y noten que esta expresión que tengo aquí, x1 por x2' menos x1' por x2, es justamente el determinante de esta matriz. x1 por x2' menos x2 por x1', que es el determinante wronskiano asociado a las funciones x1 y x2 evaluado en t. Para P', ¿cómo puedo proceder para obtener Q'? Entonces ahora necesito eliminar P' para obtener Q'. Para eliminar P' puedo multiplicar la primera ecuación por x1' y la segunda la puedo multiplicar por x1 y restar, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendría cuando hago ese procedimiento? Voy a tener x1' por x2 menos
x1 por x2' que multiplica a q' igual a menos x1 por g de t. Si yo a la primera ecuación le estoy restando la segunda, la primera multiplicada por x1' y la segunda multiplicada por x1. De allí puedo despejar q', es q' de t igual a, voy a tener x1 por g de t, este signo menos más bien lo voy a incluir en el denominador para que el denominador me quede x1 por x2' menos x1 por x2' menos x1' por x2, que es otra vez el determinante browskiano asociado a las funciones x1 y x2, es decir, q' es igual entonces a x1 por g de t sobre el browskiano de las funciones x1 y x2 evaluado en t. Esas serían apenas p' y q', pero si x1 y x2 son funciones continuas y g también es una función continua, entonces p' y q' son funciones continuas y por lo tanto son integrables, entonces existen funciones p y q cuyas derivadas sean respectivamente este par de funciones. Entonces simplemente p de t es igual, p de t sería igual a p de t igual a menos la integral de x2 por g sobre el browskiano integrado respecto de t y q de t es integral de x1 por g de t sobre el browskiano evaluado en t integrado respecto de t. Tenemos entonces, podemos resumir lo que hemos dicho y lo que hemos hecho en el siguiente teorema, conocida como la fórmula de variación de parámetros. Si tengo un conjunto fundamental de soluciones de esta ecuación homogénea, entonces esta función dada por esta expresión p por x1 más q por x2, x1, x2, las funciones que forman el conjunto fundamental de soluciones de la ecuación homogénea, si formo esta función p por x1 más q por x2 con p y q respectivamente dadas por estas fórmulas que acabamos de obtener, menos la integral de x2 por g sobre w para la función p y la integral de x1 por g sobre w sobre el browskiano para la función q, esta función xp resulta ser una solución particular de esta ecuación no homogénea que tiene a esta como ecuación homogénea asociada.